Hola amigos. Cada día que pasa la población mundial se percata de que la OTAN en su conjunto es el mayor peligro para la paz y la buena convivencia en el planeta. ¿Cuántas veces han estado las dos Coreas al borde del acercamiento desde que acabó la guerra? Muchas veces, pero tienen incrustado un tumor maligno en su península que se llama Ejército de Estados Unidos, que nunca lo permitirá. Solo hace la PAMEMA, pero nunca lo permitirá porque esto le permite tener una base militar en las fronteras de China y Rusia. Esto está provocando que la península coreana esté en permanente estado de peligro de guerra, que además supondría una guerra nuclear ya que es la única forma de defensa de la República Democrática Popular de Corea del Norte contra Estados Unidos. Y lo que está ocurriendo estos días en la península es una demostración de que puede encender una chispa en cualquier momento, llegando incluso a que la República Democrática Popular de Corea del Norte ha empezado a reclutar voluntarios para el ejército. Los bombarderos estratégicos estadounidenses se acercaron a las fronteras de la República Democrática Popular de Corea del Norte a una distancia de solo 80 kilómetros, según consta registrado. Un bombardero estadounidense B-1 Lancer se acercó a las fronteras de la República Democrática Popular de Corea del Norte. El vuelo de dos bombarderos estadounidenses fue una respuesta al lanzamiento de un misil balístico, que durante el último lanzamiento cubrió una distancia de 800 kilómetros. Este fue el máximo acercamiento de los bombarderos a las fronteras de la República Democrática Popular de Corea del Norte y la capital de este estado, lo que en Pyongyang puede ser percibido como una amenaza directa. A juzgar por la ruta de vuelo, las tripulaciones de los bombarderos realizaron simulacros de ataques en el territorio de la República Democrática Popular de Corea del Norte. Sin embargo, es probable que el objetivo no fuera la capital de este estado, sino instalaciones militares que podrían representar una amenaza en particular. Pyongyang aún no ha comentado sobre la provocación protagonizada por los Estados Unidos. Sin embargo, es obvio que seguirá una respuesta a tales acciones. Se estima que esto podría resultar en lanzamientos masivos de misiles y bombardeos de artillería en aguas costeras, especialmente desde la República Democrática Popular de Corea del Norte. El liderazgo había declarado previamente su disposición a dar una respuesta dura a cualquier tipo de provocaciones de este tipo, ya que son una amenaza directa para el Estado. Estados Unidos tampoco se ha pronunciado aún sobre el vuelo de bombarderos a 80 kilómetros de la frontera con la República Democrática Popular de Corea del Norte. Por eso Corea del Norte anunció el 20 de marzo que el día anterior se realizaron ejercicios militares en el país para mejorar su capacidad nuclear táctica, que ya han comenzado con la presencia de Kim Jong-un. El entrenamiento tuvo como objetivo demostrar la firme voluntad de Pyongyang de dar una respuesta militar real y enviar una fuerte advertencia al enemigo. Corea del Norte realizó los pasados 18 y 19 de marzo simulacros tácticos combinados destinados a fortalecer sustancialmente las capacidades de disuasión de guerra y de contraataque nuclear del país, informa la agencia KCNA. Se señala que los ejercicios estuvieron dirigidos por el líder norcoreano, Kim Jong-un, que apareció acompañado de su hija. De acuerdo con el medio, los simulacros tuvieron como objetivo demostrar la firme voluntad de Pyongyang de dar una respuesta militar real y enviar una fuerte advertencia al enemigo, que amplía sus maniobras militares agresivas, en referencia a Estados Unidos y Corea del Sur. El entrenamiento fue dividido en un ejercicio de gestión del sistema de control de ataque nuclear, un ejercicio real para pasar a la disposición de contraataque nuclear, y el lanzamiento de un misil balístico táctico con una ojiva nuclear simulada. Se subraya que las maniobras no tuvieron ningún impacto negativo en la seguridad de los estados vecinos. Según Kim Jong-un, el entrenamiento marcó un acontecimiento importante en la preparación de las fuerzas de combate nuclear de Corea del Norte, para llevar a cabo con rapidez y precisión su misión crucial de disuasión bélica y asegurar la iniciativa de guerra en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia inesperada. El misil lanzado este domingo fue un nuevo misil balístico de corto alcance hacia el Mar de Japón, Mar del Este, según informa el ejército surcoreano. El disparo del misil tuvo lugar a las 11:05, hora local, desde el área de Tongsangri, noroeste, donde se encuentra un sitio de lanzamiento clave para misiles de largo alcance de Corea del Norte, ha señalado el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur,
citado por la agencia de noticias surcoreana Yonhap. Al tiempo que se refuerza el control y vigilancia en contra de posibles nuevos lanzamientos, nuestro ejército mantiene una postura de plena disponibilidad en estrecha cooperación con Estados Unidos, ha puesto de relieve el ejército de Corea del Sur en su nota. Por su parte, el viceministro japonés de Defensa, Toshiro Ino, ha detallado que el misil voló unos 800 kilómetros a una altitud máxima de unos 50 kilómetros, y se estrelló fuera de la zona económica exclusiva del territorio nipón. Estimó también que el proyectil norcoreano pudo haber seguido una trayectoria errática. El ensayo norcoreano se suma al lanzamiento de un misil balístico intercontinental Hwasong-17, el jueves, poco antes de que los líderes de Corea del Sur y Japón acordaran durante una reunión aumentar la cooperación en seguridad ante las crecientes amenazas relacionadas con el uso de armas nucleares en la región. Efectivamente, se trata del tercer ensayo armamentístico norcoreano desde que los ejércitos estadounidense y surcoreano iniciaron sus maniobras militares conjuntas Freedom Shield el pasado lunes y que continuarán hasta el próximo 23 de marzo. Estos lanzamientos, conforme dijo el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, el viernes, buscan infundir miedo en los enemigos, disuadir un conflicto bélico nuclear y garantizar de manera segura la vida pacífica del pueblo. Pyongyang instó a Washington y Seúl a que se den cuenta de que sus movimientos militares persistentes y ampliados contra Corea del Norte traerán una amenaza grave e irreversible para ellos. Para lo cual la República Democrática Popular de Corea del Norte ha comenzado a reclutar voluntarios para el ejército. Solamente el primer día 800.000 personas decidieron alistarse en el ejército para luchar contra Estados Unidos. La presentación masiva de solicitudes de inscripción en las filas de las Fuerzas Armadas del país está cobrando impulso. Los voluntarios quieren luchar contra la agresión estadounidense, según el periódico Rodong Sinmun. Los voluntarios incluyen tanto hombres como mujeres. El periódico afirma que Estados Unidos está invadiendo gravemente la soberanía nacional del país, impidiendo que la República Democrática Popular de Corea del Norte garantice la seguridad del Estado. Los voluntarios que se alistan en las Fuerzas Armadas quieren defender los intereses de la República Democrática Popular de Corea del Norte con las armas en la mano, en el enfrentamiento al imperialismo estadounidense. Ahora el número de voluntarios está creciendo rápidamente. Ya es posible que hoy supere el 1.000.000 de personas. El Ejército Popular de Corea es considerado uno de los más numerosos del mundo moderno. Su número es de al menos 1.270.000 personas. La reserva de movilización de la República Democrática Popular de Corea del Norte se estima actualmente en 4.700.000 personas, pero estas son cifras muy aproximadas. Los recursos de movilización se estiman en 6.200.000 personas. El período de servicio en el Ejército Popular de Corea del Norte para hombres es de 10 años, y para mujeres, 3 años. Estos impresionantes términos de servicio son necesarios, dada la pequeña población del país, mientras que la República Democrática Popular de Corea del Norte está en constante confrontación tanto con Corea del Sur como con los Estados Unidos y Japón. Recientemente, la República Democrática Popular de Corea del Norte ha estado realizando cada vez más pruebas de misiles, demostrando su potencial militar. Y advirtiendo a los Estados Unidos que los intentos de agresión contra la República encontrarán un feroz rechazo por parte de su población. Esto es todo amigos, reciban un saludo.